Vamos a comenzar ya nuestra segunda clase, segunda semana, y vamos a hacer, bueno, varias aclaraciones y acotaciones respecto al instructivo, ya que es importante que ustedes las manejen, ¿ya? Bueno, primero que todo, considerar que solo el texto del estudiante es para leer las actividades, ¿ya? En este caso nosotros tenemos que leer y analizar lo que aparece en el texto, no se desarrolla nada, ya ustedes solamente tienen que abocarse a lo que es la lectura. Y bueno, la semana pasada leímos de la 106 a la 112 y hoy vamos a hacerlo desde la 113 a la 118, ¿ya? Y lo que sí tienen que hacer es desarrollar los ejercicios del cuaderno de ejercicios a medida que a medida que vayamos avanzando semana a semana, pero yo les comento a ustedes de que la entrega en la fecha indicada va a ser solamente para el otro cuarto medio, ¿ya? Para ustedes no. Entonces yo sé que algunos me han hecho las consultas y me han hecho los alcances sobre si se entregan o no durante las semanas correspondientes, como aquí dice entrega 16 de abril, entrega 23 de abril. eh, Acá lo que se va a hacer es respetar obviamente la última, ¿ya? O sea, lo que nosotros vamos a tener que hacer es entregar toda la quincena desarrollada antes del 30 de abril, ¿ya? Eso es como lo único, ¿ya? No voy a estar exigiendo entregas el 16 de abril ni el 23 de abril, ¿ya? Eso es para que más o menos ustedes lo tengan claro y estén tranquilos, ¿ya? Y no estén presionados de que tienen que ir haciendo las semanas y entregándolas semana a semana, para ver la redundancia. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lo sepan. ¿Ya? Así que eso es como lo primero que les tenía que mencionar. Bien, ahora, si ustedes igual quieren ir ordenados y las quieren ir entregando, lo pueden hacer, pero eso no es una no es algo que se les esté pidiendo a ustedes como curso, ¿ya? Ya para no generar mayores, a futuro, mayores malentendidos, se van a generar dos instructivos, ya para los cuartos medios, ya uno para cada curso, para que así las instrucciones que se le entreguen para el cuarto A sean para el instructivo del cuarto A y las instrucciones e indicaciones que les entregue yo a ustedes van a ser las indicaciones, ¿cierto? Que se les van a presentar en su propio instructivo, ya así que hay ojo también cuando revisen, cuando se suban los instructivos a internet, van a ver dos instrucciones en matemáticas. ¿Ya? Y ahí esas instrucciones de matemática, instructivos a dos guías, ustedes tienen que ver cuál es para el A y cuál es para el B. Tampoco quiero que se confundan ahí. ¿Ya? Así que ojo. Bien, entonces hoy día vamos a estar revisando las, los contenidos de la 113 a la 118 y vamos a ver las actividades que van a estar en las páginas 7, 8 y 9, ¿ya? De nuestro cuaderno de ejercicio. Entonces, pasemos a lo que son los contenidos. Y aquí vamos a ver, de hecho lo vamos a dejar un poquito más grande para poder leer. Y el objetivo va a ser de hoy la toma de decisiones a partir de la elaboración de presupuestos familiares y personales. ¿Ya? Ustedes saben que está muy en boca el tema de los presupuestos, ¿ya? El tema del mes a mes, el tema de la necesidad de obtener bonos, ¿cierto? De ayuda para poder uno sobrellevar, ¿cierto? Todos estos gastos que uno tiene de manera personal o de manera familiar mes a mes. Entonces, es bueno saber, ¿cierto? Saber de presupuesto, saber planificarlos, saber cómo nosotros podemos considerar los ingresos, los gastos, saber cuánto puedo gastar, cuánto no puedo gastar. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Bien, entonces para ello vamos a ir viendo algunas actividades, ¿cierto? Que están mostrándose como ejemplo y las vamos a ir analizando para luego nosotros poder resolver nuestras propias actividades. Bien, entonces yo acá, espérense un poquitito, voy a colocar el chat para que para ir leyéndolos en caso de que vayan saliendo algunas consultas. Em, Vamos a observar primero un presupuesto que elaboró Camila para un mes y luego vamos a realizar, o en realidad analizar y realizar ciertas las actividades que están a continuación. ¿Ya? Lo primero que dice es que primero ella anota todo el dinero que recibe durante un mes y después en qué lo gasta. Entonces, ¿qué es lo que tiene como ingreso?
primero tiene una mesada de 25.000 pesos. Em, También ella espera a los hijos de la vecina a la salida del colegio, lo cual también recibe 20.000 pesos más. Y un regalo de su abuela cada mes que también le da 10.000 pesos más. ¿Ya? Y como gastos, ella recarga el celular, 6.000 pesos, salida al cine, 14.000, colación del colegio, 8.000 y ahorra 5.500 de todo lo que recibe. Ya, ese es un presupuesto de ella. ¿Ya? Ahora, calcular el total de ingresos, sumamos, ¿cierto? Nos daría 55.000 pesos. Calcular el gasto de Camila en el mes, se gasta en este caso 22, 28 y serían 28.000 los gastos. Y luego tendría ahorro. A fin de mes, ¿podría ahorrar más? Sí. ¿Por qué? Porque no está gastando todo lo que ella gana. ¿Ya? Eso es lo que uno puede sacar así rápidamente con los cálculos. Ahora, nos piden, ¿cierto? Que como una actividad, en realidad esta actividad no se hace ya, pero es como para que ustedes traten de pensar en ustedes mismos un presupuesto personal, ¿ya? Recopilar la información sobre los ingresos y gastos según su situación, personal o familiar, durante un periodo, por ejemplo, durante un mes, y elaborar una tabla o una lista y escribe en ella los ingresos y los gastos mensuales, y para ello considera cuáles son los gastos fijos, gastos variables e imprevistos u ocasionales, ¿ya? Por ejemplo, hay gastos que se van a hacer mes a mes. Por ejemplo, pagar la luz, pagar el agua, pagar el internet. Pero, por ejemplo, hay gastos ocasionales. Por ejemplo, hay gastos que, por ejemplo, no sé, se pueden dar una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses. Ya, por ejemplo, comprar algo que no sea algo que siempre se vaya a hacer, ya, o un imprevisto. Ya, por ejemplo, no sé, si uno ve una, un presupuesto anual de una familia que quizás, no sé, tenga un campo, pagar contribuciones no es un gasto fijo, porque es un gasto que se hace 2 veces al año o 4 veces al año. No sé, pagar la patente del auto es un gasto que se hace una vez al año o 2 veces al año si se pagan 2 cuotas. Entonces, esas cosas van a ser gastos variables, ¿ya? U ocasionales, ¿ya? Ahora, los gastos fijos, como la luz, el agua, el arriendo, esos son gastos que se pagan mes a mes y uno los tiene que considerar así. Entonces, tenemos que primero tomar en cuenta de que los presupuestos, ¿cierto? Personales o familiares, em, tenemos que saber implementarlos para poder ser ordenados en nuestras finanzas, ¿ya? Ahora, la idea es que teniendo en cuenta de cuánto uno queda a fin de mes, con cuánto dinero uno queda, poder generar estos ahorros, ¿ya? Em, Nos pregunta que si mis gastos fueran mayores que tus ingresos, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué gastos tendrías que prescindir y por qué esos y otros no? O sea, ¿qué pasa con la gente que gasta más de lo que gana? ¿Ya? ¿Qué pasa con la gente que, imaginémonos, que gasta mensualmente 10.000 pesos, pero gana 8.000? ¿Qué va a hacer él para poder ir todos los meses solventando esos 2.000 pesos que va quedando debiendo siempre, siempre, siempre? ¿Qué hace? ¿Pide un crédito? ¿Genera más gasto? ¿O empieza a eliminar gastos para comenzar a gastar menos de lo que uno debe? ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante ahorrar? ¿Por qué es tan importante ahorrar? Porque siempre uno nunca sabe de lo que uno puede tener. Ya, por ejemplo, un accidente o algo de emergencia, uno siempre tiene que tener algo guardadito para poder prescindir de eso y tenerlo en caso de emergencia. ¿Ya? Ahora, veamos acá. Esto es como súper eh, clase de historia, pero lo tenemos que ver también en matemática, ya que es importante, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, ya que siempre se habla de ¿para qué me va a servir la matemática? Acá tenemos un ejemplo muy bueno por el cual todos, si es que ya no lo están viviendo, lo van a vivir, ya que es el presupuesto. Dice, un presupuesto es un instrumento para gestionar nuestra economía. En él se describen, por un lado, los ingresos esperados y por otro, los gastos previstos durante un periodo de tiempo. Y en general esto se hace mensual. Entre los gastos
se considera una cantidad como ahorro para proyectos personales y como fondo de emergencia, que era lo que yo le estaba hablando. Una vez que está elaborado el presupuesto, se debe comprobar la relación entre los gastos e ingresos, y si los ingresos son mayores que los gastos, entonces nosotros vamos a ahorrar. Si sucede lo contrario, hay que analizar si se trata de una situación accidental, por ejemplo, un mes con imprevistos importantes, o es habitual. Y en el caso último, iremos agotando los ahorros si los hay y tendremos que tomar decisiones para ajustar el presupuesto. O sea, en resumen, los gastos, los ingresos tienen que ser mayores que los gastos, que es lo que uno busca siempre, en donde vamos a generar un ahorro o un superávit, como se llama. Cuando los ingresos sean iguales a los gastos, significa que no hay un ahorro, significa que hay un equilibrio, y cuando los gastos son mayores que los ingresos, significa que hay un déficit. ¿Ya? Ahora, estos gastos, si son mayores a los ingresos, puede ser por alguna situación específica, ya por alguna situación casual. Y en ese caso, no hay problema porque yo sé que el otro mes voy a volver a ahorrar y voy a recuperarme. Pero si es algo constante de que siempre estoy gastando más de lo que gano, significa que voy a tener que empezar a tomar decisiones sobre qué estoy gastando, qué me conviene seguir gastando, qué es imprescindible y qué no es tan prescindible para poder dejar de hacer ciertos esos gastos y poder generar siempre un superávit, ¿ya? Que es lo que siempre uno trata de buscar, pasar mes a mes, ¿cierto? Con un superávit para generar, aunque sea un ahorro mínimo, pero que sea un ahorro al fin y al cabo. Bien, ahora, dice, ¿por qué pienso que es importante elaborar un presupuesto? Obviamente para estar organizado, ya para saber, ¿cierto?, con qué voy a llegar a fin de mes y con cuánto voy a contar para el próximo mes. ¿Ya? Eso es para qué me va a servir. Ahora, en parejas, le damos la siguiente información y luego relacionen lo solicitado. Dice, un presupuesto, las funciones de un presupuesto familiar. Primero, controlar los gastos. El presupuesto nos ayuda a mantener los gastos en función de los ingresos y, de ser necesario, priorizar, reducir o eliminar los gastos para evitar problemas de endeudamiento, ya que está muy a la boca de las noticias, ¿cierto?, de que especialmente la gente joven tiene un mayor índice de endeudamiento, ¿ya? Con casas comerciales, con créditos, con tarjetas bancarias. Entonces, cierto, es importante que nosotros seamos capaces de poder generar y controlar estos gastos, ¿ya? Tratar de reducirlos al mínimo, ¿ya? Ahora, gastar de forma inteligente. El presupuesto nos ayuda a decir no a hábitos de gasto que nos desvían de nuestros objetivos, como las compras impulsivas, ¿ya? Que también uno lo puede ver fácilmente. Ahora, conocer la situación económica. Sin un presupuesto hay que revisar continuamente si disponemos de suficiente dinero para afrontar los gastos. En cambio, cuando uno tiene un presupuesto, uno sabe cuánto puede gastar y cuánto no puede gastar, ¿ya? Entonces, si uno no tiene que estar viendo continuamente si puedo, si no puedo, si me queda, si no me queda. ¿Por qué? Porque con un presupuesto a mí me ayuda a estar más ordenado, ¿ya? Y asimismo nos ayuda a planificar un futuro. Ahorrar algo todos los meses nos permitirá disponer de un fondo para emergencia y afrontar gastos inesperados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de, no sé, nos llegase a pasar algo y tengamos que, por ejemplo, imaginémonos que estamos trabajando y se nos echa a perder el celular o se nos echa a perder el computador y necesitamos sí o sí un computador nuevo o un celular nuevo o mandarlo a arreglar para poder mantener, ¿cierto?, nuestra situación, o sea, poder continuar con nuestra situación actual. Entonces, para eso, ¿cierto?, es importante de repente disponer de un ahorro para poder gastar, ¿cierto?, o disponer para realizar estos gastos inesperados en temas de emergencia. Bien, ahora, em, dice que tenemos que ordenar las funciones anteriores según la importancia que le asignen a cada una y comparar las prioridades con otras parejas y respondan si son iguales o en qué se basan estas diferencias. Entonces, entre controlar gastos, gastar de forma inteligente, conocer la situación económica y planificar el futuro, ¿cuál sería la función más importante de un presupuesto familiar? ¿Qué creen ustedes?
de esas cuatro, ¿cuál sería la más importante para ustedes al momento de un presupuesto familiar? Ya, ok. Primero, conocer una situación económica. Ya. ¿Alguien está de acuerdo o considera que hay otro que puede ser más importante que conocer la situación económica? ¿O cuál ustedes pensarían que sería, o si consideran que también en la situación económica, cuál podría ser la segunda más importante? Ya, controlar los gastos. Muy importante, ¿cierto? Yo creo que de acá la función de un presupuesto familiar va a tener dos objetivos. Primero, como es un presupuesto familiar, tenemos que conocer la situación económica personal de la familia. O sea, saber cuánto puedo gastar y cuánto no puedo gastar. ¿Ya? Entonces eso yo creo que es algo muy importante, ¿ya? Y que es parte fundamental, ¿cierto?, de nuestro presupuesto. Y lo segundo, ¿cierto?, como decía también la compañera, era controlar los gastos, ¿ya? Yo creo que eso es algo esencial, ¿ya? Yo creo que saber priorizar cuál gasto va sí o sí, qué gasto no puede ir más o qué gasto puedo controlar, yo creo que también va a ser una función muy importante en relación también a nuestra situación económica de nuestro presupuesto familiar, ¿ya? Porque si yo sé muy bien cuál es mi situación económica y puedo controlar mis gastos, yo puedo, valga la redundancia, gastar de forma inteligente y puedo planificar mi futuro generando ahorros, ¿cierto? Entonces, es muy importante, ¿cierto? Saber con qué cuento, ¿cierto? Saber mi situación económica y saber controlar mis gastos, ¿ya? Porque básicamente en eso se va a basar, ¿ya? O sea, en eso se va a basar lo que uno haga o lo que uno no haga, ¿ya? Ahora, el cómo manejar ese dinero, ¿ya? Quizás algunos van a generar ingresos mediante inversiones, ¿ya? Pero obviamente todos esos ingresos van a repercutir también en gastos. Entonces esos gastos, la idea es que el equilibrio entre ellos sea más grande lo que el dinero que entre que el dinero que salga, ¿ya? Entonces eso va a ser súper, súper importante. Bien, ahora analicemos la situación. Dice, Mario quiere comprar un automóvil, el que deberá pagar en cuotas mensuales de 80.000 pesos durante 2 años. Si su sueldo líquido es de 515.000 pesos y los gastos del mes los anotó en esta siguiente hoja, dice, clasifica y ordena los gastos de ingreso de Mario, considera un mes de 4 semanas. Ingresemos este código en este sitio web y elabora un presupuesto para Mario utilizando la calculadora que allí se presenta. Analiza los resultados y contrástalos con las funciones del presupuesto de la actividad 3 y luego respondamos. ¿Es conveniente la compra de un automóvil? ¿Qué gastos no se consideraron en su presupuesto? ¿Qué modificaciones podía realizar Mario en sus hábitos de consumo? Conversar y analizar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mario tiene gastos básicos por 27.000 pesos, tiene gastos de celular de 18.000, tiene un arriendo de 180.000, un almuerzo en el trabajo de lunes a viernes de 5.000 pesos diarios, una comida sábado y domingo de 3.500 pesos diarios, transportes de lunes a viernes de 1.500 pesos diarios y recreación una vez a la semana de 15.000 pesos y vestimenta 55.000 pesos mensuales. ¿Ya? Entonces acá vamos a generar, ¿cierto? Un gasto mensual, ¿ya? Y de este gasto mensual, bueno, lo que bueno es que él es líquido, él gasta eso. Tenemos que ver cómo se comporta esto en un mes de 4 semanas, ¿ya? Ahora, tenemos gastos mensuales, que son los primeros tres, luego tenemos gastos diarios o semanales, que van a ser el almuerzo, que son 5 veces a la semana. El sábado y domingo acá tenemos comida 2 veces a la semana, transporte de lunes a viernes y tenemos una recreación por semanal y tenemos una vestimenta mensual. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, ¿cierto?, si a él le alcanza sumar estos 80.000 pesos a nuestro presupuesto. ¿Ya? Ahora, lo vamos a hacer más rápido, más que irnos directamente a nuestra sitio del Minuto. Vamos a ir directamente a una herramienta que quizás todos tenemos más a mano, que es, bueno, una hoja de papel, ya, cuadriculada,
que le vamos a llamar Excel, ¿ya? Y en base a este programita, nosotros vamos a poder disponer de una información más ad hoc para nosotros poder trabajar con este presupuesto básico. Entonces, lo primero que vamos a hacer será sacar rápidamente estos gastos para tenerlos en consideración a la hora de generar nuestra planilla. ¿Ya? Entonces vamos a generar, ¿cierto? Una planilla en blanco. Vamos a pegar, ¿cierto? Nuestro presupuesto, nuestra imagen 1, y a partir de acá nosotros vamos a ir viendo rápidamente cómo se van generando estos gastos. Entonces, lo primero, tenemos, a ver, vamos a ir viendo al tiro los gastos básicos en total. Entonces aquí vamos a tener los 27.000, que va a ser un gasto mensual. Tenemos los 18.000, que también va a ser un gasto mensual. El arriendo, que también es un gasto mensual. El almuerzo va a estar multiplicado por 5. Ah, ya, digámoslo que 5, ya, 5 diarios. Lo que, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? Ya, lo vamos a hacer al revés. Ya, mensual, esto es semanal y esto es diario. Ya, entonces, los 5.000 se van a lo diario. No, pero diario, vamos a colocarlo de lunes a viernes, de lunes a viernes, y tenemos fin de semana, fin de semana. Ya, entonces acá diario tenemos 5.000 de comida, tenemos sábado y domingo que gasta 3.500, tenemos transporte de lunes a viernes que son 1.500, y tenemos recreación semanal de 15.000, y tenemos una vestimenta de 55.000. Ahora, ¿qué significa? Si semanalmente él se gasta 15.000 pesos, significa que esto lo vamos a multiplicar por 4 porque estamos considerando 4 semanas. Entonces él gasta 60.000 pesos en recreación. De lunes a viernes significa que él semanalmente está gastando 1.500 por 5, ¿ya? Entonces a la semana él está gastando 7.500. Acá él está gastando por almuerzo 2.500, o sea, 3.500 por 2, entonces cada semana está gastando 7.000, y acá por almuerzo está gastando 5.000 por 5, 25.000 pesos. Ahora mensualmente todo esto lo vamos a multiplicar por 4. A todo lo semanal se multiplica por 4. Entonces vamos a ir viendo los montos reales que está teniendo, ¿cierto?, nuestra persona por 4. Y al finalizar vamos a sumar todo. Entonces acá sumamos eso hasta acá y nos va a dar un total de 498.000 pesos, que es lo que gasta el mes. Eso es lo que él gasta. Él tiene un sueldo de 515.000. Por lo tanto, si él tiene un sueldo de 515.000, él está ahorrando, ¿ya? Y el ahorro que él tiene en este momento va a ser de 17.000 pesos. Eso es lo que a él le sobra mensualmente con lo que trabaja versus lo que gasta. Si yo veo ahora la situación de que él desea comprar un automóvil cuya cuota mensual será de 80.000 pesos, vemos claramente que a él no le alcanza, porque a él le sobran 17.000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que podría dejar de hacer para que le alcance? Quizás dejar la recreación de lado. Quizás dejar la recreación, y sin recreación él va a tener un ahorro de 77.000 pesos. Y quizás bajar un poquito la vestimenta. Y quizás no 55.000, sino que la podríamos dejar en 50.000, y ahí sí le alcanzaría para comprarse su autito. Aunque si se compra su auto, va a ahorrar en transporte, pero va a gastar en benzina. Entonces como que se va a compensar el tema del gasto también ahí, porque también hay que considerar otras variables al momento de tener un automóvil. Entonces quizás yo creo que tendríamos que estar ahí la recreación, que no es algo tan, o sea, sí es necesario, pero quizás podemos
de bajar un poquito, ya, porque bajar el almuerzo, bajar la comida de los sábados y domingos y bajar en el transporte no va a ser tan eh, son muy imprescindibles. Ya quizás acá podemos bajar de 4.000 a 4.500, quizás podemos bajar a 3.000, bajar un poquitito más, un ajuste un poco más, pero por ejemplo los gastos básicos no se pueden bajar mucho. El celular, si es un plan, tampoco se puede bajar mucho, el arriendo menos. ¿Ya? Entonces quizás acá la parte de recreación y de vestimenta podemos ajustarnos un poquito más y de a partir de ahí nosotros generar el ahorro extra para que nos alcance, ¿cierto? Para nuestra cuota del auto y poder, obviamente, poder solventar también los gastos que tienen estos vehículos. Bien, ahora, em, lo mismo que podemos hacer, bueno, en el caso de nosotros va a ser como bien difícil, puesto que no está tan idónea esta actividad para cuarto medio en pandemia, que era elaborar un presupuesto de 10 días según un destino de una gira de estudios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la idea era que nosotros nos organizáramos, ¿cierto? Viéramos un presupuesto para 10 días, ver el itinerario, ver si es que el transporte, el hospedaje, la comida, seguros de viaje, dinero para emergencia y todo en relación, ¿cierto? A un presupuesto y a una estructura de relación escolar, ¿ya? Pero obviamente no vamos a estar trabajando en eso, vamos a ver otra actividad similar, pero que va a estar un poquito relacionada con lo que es la elaboración de proyectos, ¿ya? Y acá es importante que yo les tenga que mencionar eh, cómo se trabaja a nivel país el tema de los presupuestos, ¿ya? Y el tema de los presupuestos están basados en índices, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos en primera instancia el gasto promedio mensual de los hogares chilenos, en donde vemos que en porcentajes las familias chilenas gastan, vámonos de aquí del gris en adelante, gastan un 3,4% de su sueldo, ¿cierto? De su consumo, de su presupuesto en vestuario. Luego gasta un 14,2% en alojamiento, gasta un 6,3% en muebles, un 7,6% en salud, un 15,2% en transporte, de hecho gasta más en transporte que en alojamiento. Ojo que esto es datos de encuestados por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, y esta fue la octava encuesta de presupuestos familiares. ¿Ya? Estos son datos reales. ¿Ya? En comunicaciones gasta un 5,3%, un 7,16, perdón, 6,8% en recreación y cultura, un 6,5% en educación, restaurantes y hoteles un 6,5%, en bienes y servicios diversos un 7,7%, un 18,7% en alimentos y bebidas no alcohólicas y un 1,8% en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. ¿Ya? Entonces, en esto se basa el gasto, ¿cierto?, que tiene una familia en Chile. Básicamente va a ser, primero, en alimento, luego en transporte y finalmente en alojamiento. ¿Ya? Quizás obviamente el alojamiento es un poco más bajo porque no muchos gastan en el alojamiento, ya que el alojamiento puede ser arriendo, puede ser dividendo o en caso de la gente que tenga casa propia, no gasta en arriendo, o sea, no gasta en alojamiento. Entonces, ahí por eso de repente puede ser un poquito más bajo que, por ejemplo, la alimentación y el transporte, ya que en este caso se ve visto desde ese enfoque, ¿ya? Entonces, acá tenemos que nosotros ver, por ejemplo, saber clasificar cuáles son los gastos fijos, los gastos variables necesarios, los gastos variables no necesarios o discrecionales, o los gastos imprevistos y ocasionales. O sea, por ejemplo, gastos fijos serían la vivienda, el pago de préstamos, los seguros, los impuestos, ¿ya? Gastos variables necesarios, por ejemplo, alimentación. Uno no gasta siempre lo mismo mes a mes en alimentación. Cuidado personal y familiar. En la educación y cuidado de los hijos. También varía a veces, ¿cierto? Los suministros, el transporte, por ejemplo, sube la luz, o sea, sube la benzina, baja la benzina, entonces ahí esos gastos van a ir variando. Y lo mismo que la luz, el agua, que de repente sube el agua, baja el agua, uno gasta más, gasta menos, entonces siempre va a ir variando, pero son gastos que son necesarios.
Ahora, ¿cuáles son los gastos variables no necesarios? Por ejemplo, el ocio, los regalos, las compras personales, las vacaciones, ¿ya? Por ejemplo, recreación y cultura, ¿ya? Lo que es muebles, no lo compra siempre, ¿ya? Gasto y bienes diversos, hoteles y restaurantes, ¿ya? Ahí uno va a tener ciertos gastos variables que no son necesarios, ¿ya? Y también vamos a tener los gastos de improvisos u ocasionales que, por ejemplo, siempre están relacionados con eh, cambios directamente en el hogar o, por ejemplo, cosas relacionadas con el área médica. Por ejemplo, el dentista, ir a control, exámenes, y esas cosas pueden ser relacionadas como gastos imprevistos. Bien, y nosotros tenemos que hacer esto, que era lo que yo les estaba mencionando. ¿Ya? Nosotros tenemos que fijarnos con relación a este índice de precio al consumidor, que son datos generales a nivel país. ¿Ya? Eh, el IPC, ¿ya? Que es como normalmente se le llama, es un indicador económico que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativas del gasto de los hogares urbanos, ¿ya? Cuya cobertura geográfica corresponde a todas las capitales regionales y sus zonas conurbanas dentro de la frontera del país. El IPC se construye como un índice agregado de precios cuyo comportamiento es relevante para comprender y entender la evolución de la variación de los precios y la economía nacional. O sea, el IPC que investiga, investiga los precios de una canasta de una familia que vive en Arica, que vive en Antofagasta, que vive en Coquimbo, que vive en Santiago, en Valparaíso, en Rancagua, en Talca, en Chillán, en Concepción, en Temuco, en Valdivia, en Puerto Montt, en Coyhaique, en Punta Arenas. Ya toma como índice general las capitales regionales y sus zonas suburbanas, ya que están alrededor de ellas. Entonces, compara una canasta familiar, ¿cierto? Y la va comparando referente a la canasta que venga después o que venga antes. Y va a haber una variación. Por ejemplo, se toma como precio referencial lo correspondiente a la canasta del 2018. Por ejemplo, esa va a ser la canasta por la cual yo voy a comenzar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La canasta 2018, que es el promedio del año, va a ser mi 00. Y por ejemplo, en enero voy a hacer el mismo presupuesto de los mismos productos y voy a ver cuánto varió su valor. Por ejemplo, si subió la leche, bajó la carne, y yo tengo que ir viendo un resumen, ¿cierto?, de la variabilidad que hubo en la canasta en general. Y por ejemplo, acá podemos ver en el gráfico que en enero del 2019 subió un 0,1% en relación a lo que costaba la canasta familiar el año 2018. ¿Ya? Entonces ahí vemos un aumento, ¿cierto? Un índice positivo significa que hubo un aumento en el precio de mi canasta. Y después, por otro lado, podemos ver que en febrero ahora hubo un índice negativo de un 0,3%. Por lo tanto, hubo una caída en los precios. Pero esto significa que no todos los precios van a caer, sino que en promedio los precios de la canasta en general va a caer. ¿Ya? Ahora, esto eh, ¿por qué es importante el IPC, por ejemplo, para organizar bien un presupuesto? Porque si nosotros vemos que el IPC va subiendo constantemente, nosotros vamos a ir viendo que nuestros gastos van a ir aumentando. Por lo tanto, nuestro presupuesto se tiene que ir ajustando a un IPC positivo, ya que significa que todo va a estar más caro. En cambio, si yo voy viendo que voy viviendo en un IPC negativo, significa que el costo de los gastos que voy a generar van a ser menores. Por lo tanto, me va a dar una oportunidad para yo poder ahorrar y poder generar, ¿cierto?, un ahorro al momento de poder generar, ¿cierto?, estos gastos. Bien, ahora, la idea de todos estos presupuestos es que nosotros seamos capaces de poder analizar y poder determinar presupuestos y planificaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es lo que vamos a ver acá en nuestra actividad. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, lo que gasta mensualmente un local de comida. ¿Ya? Por ejemplo, vemos que gasta en agua 200.000, en luz 150, en arriendo 570, en sueldos del personal 3.750.000, en seguros 205.000 y en otros 137.000. Y nosotros tenemos que determinar el gasto anual que tiene la empresa. ¿Ya? O sea, si mensualmente gasta todo esto, ¿cuánto gastaría de manera anual?
Entonces ahí tenemos que multiplicar todo por 12. Ahora, dice, si con el 45% del ingreso mensual de la empresa se pagan los salarios del personal, ¿cuál fue aproximadamente el ingreso mensual de la empresa? Entonces, ¿qué significa? Que estos 3.750.000 corresponden al 45%. Y ahora nos preguntan, ¿cuál fue el 100%? Entonces aquí aplicamos, ¿cierto?, una regla de tres simple y encontramos el ingreso mensual de la empresa en total. Ahora, si se quisieran aumentar los sueldos del personal en 15%, ¿en cuánto disminuiría la ganancia? Pero estamos hablando de ganancia. ¿Y esa ganancia dónde la encontré? La encontré acá en la B. ¿Por qué? Porque yo cuando saqué lo que gana la empresa, yo puedo calcular que la empresa gana bueno, si los salarios son 45%, voy a tener un 55% extra en donde van a estar la luz, el agua, el arriendo, el seguro y otros. Y lo que sobre va a ser mi ganancia. Entonces, esa ganancia, ¿cuánto se disminuiría si es que yo aumento los sueldos en un 15%? Entonces acá yo tengo que calcular un aumento del 15% de los sueldos y contrastarlo con la plata que me queda para saber en cuánto disminuiría la ganancia. Bien, y ahí ya tendría, ¿cierto?, una segunda actividad. ¿Ya? Y ya con eso terminaría el tema de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Dice, vamos a ver otra situación. Vamos a ver que Carlos e Inés desean revisar sus finanzas para comprar una casa y evaluar un posible cambio laboral de Carlos. Y sus ingresos mensuales son los ingresos fijos. Inés gana 390.000 pesos mensuales líquidos y Carlos gana 300.000 pesos de sueldo líquido. Y los ingresos variables que Carlos tiene son de 370.000 pesos de trabajos independientes desde la casa e Inés gana 490.000 pesos en promedio por bonos de venta. Pero estos son gastos variables. Un mes pueden ganar más y otro mes pueden ganar menos. Ahora, con respecto a los gastos, tienen 47.000 pesos de gastos básicos, 380.000 pesos en arriendo, 150.000 pesos en locomoción, en alimentación y en transporte al trabajo, cada uno gasta 40.000 pesos y tienen otros gastos por 120.000 pesos. Entonces, una de las opciones que están evaluando consiste en un crédito hipotecario con cuotas mensuales de 450.000 pesos para una casa cercana al trabajo de Inés, con lo que anula su gasto de transporte, pero aumentaría el de Carlos por el mismo concepto de 40%. ¿En qué porcentaje variarían los ingresos y los gastos? Entonces aquí nosotros tenemos que ir viendo cómo va a variar porcentualmente los ingresos y cómo variarían porcentualmente los gastos con este cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros consideramos un crédito hipotecario de 450.000 pesos, dejamos de pagar arriendo. Entonces, dejamos de pagar los 380, pero ahora pagamos los 450, por lo tanto aumenta el gasto. Disminuye el gasto de transporte de Inés, pero aumenta un 40% los gastos de Carlos, manteniendo obviamente los porcentajes, ¿cierto?, que nosotros tenemos acá como ingresos. Entonces, actualmente, si se conservan los ingresos, los porcentajes de variación de ingresos va a ser cero, porque actualmente, ¿cierto?, se mantendría lo mismo, pero en el tema del gasto, ahí nosotros tenemos que calcular el porcentaje en que varía, ¿ya? Y poder dar, obviamente, los conceptos y los cálculos necesarios para poder obtener, ¿cierto?, este porcentaje. Y obviamente uno tiene que tener en consideración que es muy importante, ¿cierto?, tener la relación de los gastos con los nuevos datos que nos están entregando acá, como por ejemplo el tema del crédito hipotecario que reemplaza al arriendo. ¿Ya? Ojo con esos detalles. ¿Ya? Y en el tema del transporte, anulamos, ¿cierto?, los 40.000 de Inés, pero le tenemos que añadir un 40% a los gastos que tiene Carlos. ¿Ya? Ahora, otra opción, que también es otro ejercicio que tenemos que hacer, es que Carlos deje su trabajo actual para dedicarse a trabajar de forma independiente desde su casa, aumentando su ingreso variable en 50% y anulando el gasto de transporte. O sea, la opción acá sería restar estos 300.000, pero aumentar un 50% los 370.000 y eliminar estos 40.000 de transporte. ¿Ya? ¿Y en qué porcentajes ahora sí variarían
los ingresos y también variarían los gastos, y acá sí variarían, ¿cierto? Porque acá el ingreso nosotros tenemos que ver si es que esto va a aumentar o va a disminuir, y en los gastos vemos claramente que Carlos ya no gastaría en transporte, así que aquí sí bajaría un, ¿cómo se llama? Un gasto, pero acá tendríamos que obviamente calcular, ¿cierto? Este gasto, ¿ya? Ahora, la otra opción sería que si decidieran llevar a cabo tanto el cambio de casos como el cambio laboral, ¿en qué porcentaje variarían ambos? ¿Ya? Entonces acá, ojo, cuando ustedes tengan que hacer esta actividad, ustedes tienen que, fíjense bien, considerar el crédito hipotecario para hacer la A. Para hacer la B, tienen que considerar de que se está arrendando la casa, de que no existe este crédito hipotecario. ¿Ya? Esto se hace totalmente independiente de lo que dice la A con lo que dice la B. Y en la C, ustedes tienen que considerar ambos. Tienen que considerar tanto el crédito hipotecario como también el cambio de trabajo de Carlos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que hacer tres situaciones y en las tres tenemos que realizar, ¿cierto?, la actividad para poder hacer, ¿cierto?, esta variabilidad. Ahora, ¿qué decisión le recomendarían ustedes tomar a Carlos e Inés? ¿Decisión en base a qué? Decisión en base a esto. Decisión en comprar una casa y evaluar un posible cambio laboral de Carlos. ¿Qué les conviene a ellos? ¿Les conviene cambiarse de casa? ¿Le conviene que Carlos se cambie de trabajo o le conviene que, que hagan ambas cosas? ¿Qué le convienen a ellos? Entonces ahí, dependiendo de los tres resultados que obtengamos en A, B y C, nosotros tenemos que decir qué decisión le recomendarían tomar a Carlos e Inés. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que determinar, ¿cierto?, qué es lo que va a suceder. Ahora, en la número 3, que es nuestra última actividad, nosotros tenemos que tomar la siguiente tabla y completarla indicando la variación porcentual de los distintos productos o lo que en realidad esté faltando. Por ejemplo, em, si una docena el mes 1 de huevos cuesta 2.500 pesos y el mes 2 cuesta 3.000 pesos, tenemos que ver que hubo una variación, ¿cierto? Esta variación fue positiva, por lo tanto fue una variación de 500 pesos. Y esa variación, ¿a qué porcentaje corresponde de el promedio, ¿cierto? De a qué variación porcentual corresponde con respecto del primer mes, ¿ya? Ahora, y esta fue una variación positiva, ¿ya? Porque recuerden que las variaciones pueden ser negativas o positivas. Luego, tenemos que completar acá. Si el kilo de jamón cuesta 10.000 pesos y el mes 2 hubo una variación de 2.000 pesos, ¿cuánto costó el mes 2? 12.000, ¿cierto? Porque fue la variación que hubo. Y eso tenemos que considerar a qué porcentaje representa esa variación con respecto al mes 1. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer con el queso. El queso vemos que disminuye 250 pesos. Acá el pan disminuyó 50 pesos, por lo tanto ahora cuesta 1.350. Y con respecto al café instantáneo, tenemos que saber que si en total tengo una canasta de 26.000 pesos, ¿cuál es la diferencia para saber cuánto cuesta el café instantáneo? Ahora, luego de que yo tenga el café instantáneo, tengo que saber que el mes 1 costaba tanto y el mes 2 disminuyó un 3%. Por lo tanto, tengo que calcular una variabilidad de un 3% y disminuirla para saber cuánto fue lo que cuesta el mes 2 y asimismo también sacar cuánto fue el costo, ¿cierto?, de la variación en pesos. En este caso va a ser negativa. Dígame. Ya, una variación porcentual se saca de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a copiar y pegar del otro lado para que veamos cómo ustedes lo van a ir haciendo. Eh, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a ver el huevo. Ya, vamos a ver el huevo como ejemplo, lo vamos a pegar aquí y vamos a analizar el cómo yo lo voy a realizar. Entonces vamos a bloquear y vamos a hacer lo siguiente. Primero, tenemos que hay una variación entre el precio del huevo de 500 pesos y quiero ver cuál fue la variación porcentual que hubo con respecto de un mes a otro. Entonces, sabemos que
acá nosotros tenemos que, perdón, tenemos que saber, perdón, saber que la docena de huevos, que son los 2.500 pesos, corresponde a mi 100%, ¿ya? Que es mi valor original, ya que es el mes uno, ya que es mi cero. Y nosotros tenemos que ver el precio final, que en este caso fueron 3.000 pesos, que corresponde a un porcentaje que varió. Obviamente acá va a aumentar, va a ser más de 100, pero yo tengo que saber cuánto es eso. Ahora, lo puedo calcular con los 3.000 para saber ciento cuánto avanzó, o lo puedo calcular directamente con los 500 para saber directamente el porcentaje que corresponde. Ya, de ambas maneras va a ser igual. ¿Ya? Entonces acá despejamos x, multiplicamos los 3.000 por 100 y luego dividimos por 2.500, perdón, 2.500. Podemos eliminar esos ceros del 100 y nos va a quedar 3.000 dividido 25 y eso nos va a dar 3.000 dividido 25, eso cae una vez, sobran 5, bajo la cifra siguiente serían 2, 0 y eso queda acá, equivale 20, 120. Entonces hubo un 20% de aumento. ¿Ya? Los huevos aumentaron un 20% del mes uno al mes 2. Si yo lo saco con 500, es exactamente lo mismo. 2.500. La diferencia es que acá nos va a dar directamente el 20. Y acá los 500 y acá el X. Lo voy a hacer con otro color para que vean cómo quedaría. Y acá, en este caso, vamos a correr un poquito acá al ladito, vamos a tener que el X va a ser igual a 500 por 100 dividido 2.500. Elimino esos ceros con los del 100. Me quedaría 500 dividido 25. 25 y 50 son 2, sí, serían 20. 20. Entonces significa que una variación porcentual del 20. Entonces, lo puedo usar con el mes uno o lo puedo usar con la variación. Lo importante es que el mes uno sea igual al 100% y lo que yo use después sea igual a X. Y de ahí ustedes sacan la regla de 3 simple y luego van a obtener lo que varió, que en este caso fue un 120%, por lo tanto la variación porcentual fue del 20%, o si quieren lo pueden sacar con la variación, el cual le va a dar directamente el porcentaje, que si la variación es positiva, aumentó, y si la variación es negativa, el porcentaje es negativo. Bien, y de esa manera nosotros vamos a trabajar toda esta tabla. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá el porcentaje va a ser negativo, acá el porcentaje también va a ser positivo, y nosotros tenemos que sacar simplemente con una regla de 3 simple. ¿Se entiende la idea de cómo podemos ir calculando esta tablita? Ya, súper. Ya, ahora, dice, ya, gracias. Dice, ¿cuál de todos los productos influyó más en la variación final y cuál menos? Obviamente el porcentaje. Ya, el porcentaje va a ser clave para poder responder esta pregunta, porque el porcentaje más alto, tanto positivo como negativo, va a ser el que influyó. Ah, dígame. Es que acá nos pregunta en cuál. Por lo tanto, en cuál yo tengo que decir cuál influyó más. Por ejemplo, influyó más el huevo. ¿Por qué? Porque fue un 20%. ¿Cuál menos? Yo diría que fue el pan porque disminuyó un 50%. Entonces, disminuyó 50 pesos. Entonces eso equivale, no sé, a un 2%. Entonces, yo tengo que mencionar cuál más y cuál menos. Solamente mencionar mirando los datos de la tabla, porque recordemos que los datos de la tabla ya van a estar calculados. Entonces ahí ustedes ya tienen listos, ¿cierto? Los datos. Acá va a haber un promedio, ¿cierto? En el total. Y este promedio puede ser negativo o puede ser positivo. Si es positivo, significa que varió y fue todo más caro el mes 2. Si el promedio acá es negativo, significa que la variación del mes 2 fue más barata. Por lo tanto, bajaron los precios en general de los productos.
en promedio. Entonces, por eso acá se tiene que sacar un promedio porcentual. Entonces, acá, cuando ustedes tengan los porcentajes, ustedes van a sacar un promedio de los porcentajes y este promedio, si es positivo, significa que varió positivamente la canasta, o si varió negativo, significa que bajaron los valores de los productos. Entonces, por eso aquí tenemos que ver cuál influyó más, cuál fue el porcentaje eh, positivo o negativo más alto, y cuál influyó menos significa que cuál fue el porcentaje positivo o negativo más bajo. Que lo más probable es que sea o el 3% de acá o el 50 o el pan. No sé si el pan o el café, pero uno de los dos, el porcentaje más bajito, que fue el que menos influye. ¿Ya? Ahora, dice, si se construye un IPC especial para medir la variación de estos productos, de modo que el café y el pan tenga una ponderación del 0,35% del total y el huevo, jamón y queso del 0,1% del total, ¿cuál será la variación del IPC? Y acá, en este caso, nosotros tenemos que considerar, ¿cierto?, esta nueva variación. eh, Alguien tiene la mano levantadita, la Melissa. Melissa, ya, el IPC es el índice al precio del consumidor, que es lo que vimos acá en los contenidos. Este es el IPC, lo que habíamos visto en esta tablita, ¿ya? Que era una canasta familiar que tiene unos ciertos bienes que van siendo comparados mes a mes para saber si es que estos productos suben de precio o bajan de precio. Entonces, este IPC a nosotros nos va a indicar si es que la calidad de vida o el costo de la vida está subiendo o está disminuyendo, dependiendo, ¿cierto?, de lo que uno esté consumiendo en nuestra canasta. Entonces, imaginémonos que esta es nuestra canasta y nosotros podemos construir un IPC a partir de esta canasta. Y nuestro mes uno va a ser nuestro IPC cero y nuestro mes 2 va a ser nuestra variación porcentual, que puede ser aumento o puede ser disminución. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos dice que nosotros construyamos un IPC especial para medir la variación de estos productos, o sea, generemos un IPC con este producto, por lo tanto el mes uno va a ser cero y el mes 2 va a ser el IPC que ya nosotros calculamos antes, nosotros ahora tenemos que variar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que el café y el pan tengan una ponderación del 0,35% del total, o sea, que aumenten entre ambos un 0,5, o sea, un 0,31% del total, y que el jamón, el huevo y el queso aumente solamente un 0,1% del total, o sea, que aumente un 10% y que aumente un 35%. Entonces, ¿cuál será la variación del IPC? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el pan y el café aumenten un 35%, vamos a hacer que el huevo, el jamón y el queso aumenten un 10% y vamos a calcular un promedio. Y ese promedio lo vamos a comparar con la variación que hubo realmente del IPC que nosotros habíamos calculado al momento de llenar la tabla. Porque esta tabla a nosotros nos va a dar un porcentaje promedio. Y ese porcentaje promedio va a ser como entre comillas nuestro IPC, ¿cierto? Nuestro IPC inicial. Entonces nosotros tenemos que ver que si hacemos estos cambios, entonces en vez de colocarle, vamos a colocar acá 35%, 35%, 10%, 10%, 10%, vamos a calcular un promedio y este promedio lo vamos a comparar con el promedio que teníamos originalmente. Y ese promedio vamos a decir si es mayor o es menor. Y ahí nosotros terminaríamos, ¿cierto?, con nuestra actividad del IPC. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hay que hacer acá en la B, para que se entienda mejor, es hacer una nueva tablita acá al lado, en donde vamos a colocar huevo, vamos a colocar 10%, 10%, 10%, luego 35%, 35%, vamos a sacar un promedio y ese promedio lo vamos a escribir abajito. Y lo vamos a comparar con el promedio de la variación porcentual que nosotros hallamos en esta tabla y vamos a determinar, ¿cierto?, la variación que hubo originalmente con lo que nosotros ponderamos. Y ya con eso vamos a ver la variación del IPC. Bien, esas son las actividades que tenemos que hacer para esta semana. Jugar con la canasta familiar y el IPC. Tenemos que ver los gastos que pueden tener dos personas considerando un cambio de casa o considerando un cambio de trabajo. Y por último, vamos a ver
cuánto influye, ¿cierto?, lo que gasta un negocio mensualmente y cómo se va distribuyendo y cómo se va controlando la ganancia de esta misma con respecto a los gastos que tiene esta empresa. Bien, ahora, si se fijan, todo se va a trabajar en relación a los porcentajes. Ya por eso les recalco que fue necesario haber visto los porcentajes la quincena anterior, porque esta quincena se ve demasiado el porcentaje, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿cierto? Uno tiene que, bueno, contextualizar cierta la información y trabajar en relación, ¿cierto?, a lo que uno tiene como herramienta, en este caso de presupuesto y planificación. Bien, no sé si es que hay alguna duda final, ya que estamos bastante pasados de la hora. Bueno, aún así, los invito a que ustedes hagan su ejercicio y si tienen dudas, me envían una foto del ejercicio y me preguntan si está bien hecho. Y yo les pregunto y yo les confirmo si está bien hecho o si es que hay algún detalle que se les pasó para que lo puedan arreglar, ¿ya? Así que ahí yo voy a estar atento a los correos y cualquier cosita, recuerden que también va a estar disponible la clase grabada para que la puedan volver a revisar y que puedan también aclarar quizás alguna cosa que no se entendió o que lo dije muy rápido y quizás se les pasó. ¿Bien?